Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles eh, una, pues un resumen de la historia de la contabilidad. Y bueno, la contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren en una empresa. La historia de la contabilidad y su técnica, porque la contabilidad es una técnica, no es una ciencia, es una técnica, está estrechamente vinculada con el desarrollo del comercio, la agricultura y la industria. ¿Por qué? Porque hubo necesidad de empezar a registrar todas esas operaciones que se tenían para controlar las propiedades y las actividades diarias. Los primeros registros que se tienen de una contabilidad básica de un registro es por ahí del 3000 antes de Cristo con los mesopotamios. Ya el estudio de la contabilidad sobre una base más científica, pues tuvo su primera manifestación con la publicación en Italia, por ahí de 1494, de una obra del fraile Luca Pacioli. Es un libro básicamente de aritmética, álgebra y geometría, pero en la tercera parte hace una explicación de las cuentas y las escrituras, el cual consiste básicamente en lo que es la teneduría de libros y es lo que es el pilar o uno de los pilares de la contabilidad. Durante la época del Renacimiento, que es cuando vive Luca Pacioli, pues él fue el primero en publicar el material detallado sobre el sistema de contabilidad de doble entrada o partida doble, que le llamamos. Y Luca Pacioli fue un matemático italiano, como les decía, fue fraile, fue un mago, maestro de ajedrez y fue amante de los rompecabezas. Él es reconocido por haber sido el contador más famoso de la historia. Y a pesar de que él no fue el que inventó la contabilidad o la técnica de la contabilidad, sí se le atribuye la divulgación masiva, gracias a la imprenta de Gutenberg que se había inventado medio siglo antes de la publicación de Luca Pacioli. Después de la publicación de Luca Pacioli, se empezó a considerar un método superior que era la contabilidad de partida doble. Y a medida que se desarrolló la revolución industrial, se convirtió en una parte esencial de la vida empresarial. Este sistema de partida doble tiene como objetivo ayudar a encontrar errores partiendo de ingresos perfectamente balanceados con su respectiva contraparte y se fundamenta en cuatro principios. El primero es, no existe deudor sin acreedor, como tampoco existe acreedor sin deudor. Dos, toda persona que recibe algo debe a esa persona que da o entrega. Tres, todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Cuatro, toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. La llegada de la modernidad por ahí de los 1600 y la necesidad de una mayor contabilidad profesional, precisamente por el auge de las sociedades por acciones, se requirió de nuevos sistemas de información contable. ¿Y qué es lo que sucede? Surge una contabilidad para la parte interna, que puede decirse que es la administración del negocio, y la parte externa, que son con fines financieros que hoy en día, bueno, conocemos como estados financieros. Y bien, la contabilidad a lo largo de los siglos ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a los cambios económicos y tecnológicos y se han ido incorporando nuevas prácticas y regulaciones. Y bueno, a mí me toca estudiar con los principios contables
generalmente aceptados, que eran principios contables que, bueno, teníamos de alguna manera universal, pero eran más como que del país, ¿sí? En varios aspectos. Sin embargo, en el siglo XX, con la globalización, la contabilidad se volvió aún más compleja y especializada. Y entonces se tienen esos principios de contabilidad generalmente aceptados, los uniforman, los globalizan y empiezan las normas contables internacionales, que son las que rigen ahora toda la técnica contable, que es lo que ahora llamamos NIFS. Y hoy en la contabilidad, pues es fundamental para la gestión empresarial y la toma de decisiones, Se apoya en tecnologías avanzadas y se va mejorando la precisión y la eficiencia de la técnica contable. Bien, ¿cómo empieza la profesionalización? Porque les he de decir que, bueno, eh, se comprende la profesionalización a partir del siglo XIX en Escocia, donde se logra que se separe la parte de contabilidad de la abogacía. Las dos profesiones se ejercían juntas. Entonces, en 1854, el Instituto de Contadores de Glasgow peticiona a la reina Victoria eh, que formalice el oficio contable. Y entonces, desde ese entonces, y entonces ya es considerado diferente la profesión de contador público. Poco después empiezan a surgir los primeros colegios de contadores públicos en Gales y en Inglaterra, y a finales del siglo XIX, como Londres es la cuna de la revolución industrial, se empiezan a considerar en diferentes partes del mundo, pues, que sean normas internacionales, volvemos a lo mismo. Y en Estados Unidos, el primer Instituto Americano de Contadores Públicos se establece en 1887. En México, en 1854, bajo el decreto de Antonio López de Santana, fue renombrada Escuela Especial de Comercio, donde se estableció la carrera de administración, debido a que había mucha demanda de varios aspirantes. Ahí es a donde empieza eh, la contabilidad como profesión aquí en México. En 1923 se funda el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es una federación, y ya en 1907 surge o se titula el primer profesionista contador público, que fue Juan Díez Barroso. Él fue el primer contador en México y él fue el fundador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Un dato curioso que encontré fue que la primera contadora o la primera mujer que hizo registros contables fue Sor Juana Inés de la Cruz. Fue la primera mujer contadora aquí en México. Pues hasta aquí, espero que les haya gustado mucho y que pues les sea de utilidad. Eh, Háganle clic y suscríbanse, denle like y muchas gracias. Que estén muy bien. Y recuerden, haz lo que tu corazón te diga, que el éxito no le importa a tu edad.